bueno, y lo hacemos en español. Bueno, Ariel, gracias, muchas gracias por tu participación y por aceptar mi invitación. Am, empezamos, bueno, con Cuba. Estamos hablando un poco, hay mucha gente norteamericana que no tiene mucho conocimiento de Cuba, especialmente hoy en día con los problemas con la inmigración y cosas así. ¿Puedes darnos una perspectiva, una explicación de qué sucede actualmente en Cuba? Sí, sí, gracias Tom, gracias por la invitación y por compartir con tus estudiantes y contactos también. Eh, te decía que yo creo que hay que mirar la situación de Cuba desde un punto de vista multiaspectual, si lo podemos llamar así, teniendo en consideración digamos, la compleja historia que está detrás de una isla como Cuba, ¿no? O sea, hay que recordar, porque muchas veces tiende a omitirse también, ese pasado que de alguna manera forma la historia de Cuba y que tiene que ver en primera instancia con su posición geopolítica, que resultó muy interesante desde el propio momento colonial. Recordemos que es una isla que como parte del Caribe, esa posición que tiene entre las dos grandes masas continentales de América, está en una posición clave estratégica para las rutas de comercio, para la extracción de materias primas desde los continentes. O sea, siempre fue un puerto de paso, sobre todo una ciudad como La Habana, también ciudades como Santiago de Cuba, cuyos puertos resultaron de gran importancia estratégica en ese sentido para la consolidación, por ejemplo, del colonialismo español en las Américas. Y, por supuesto, después de 400 años tenemos también la intervención de los Estados Unidos, su expansión dentro del área del Caribe y de Centroamérica, que de alguna manera llegó a complejizar todavía más estas cuestiones que tienen que ver con la isla. Una isla, además, en la cual, digamos, las culturas originarias y la población local a la llegada de los españoles fue prácticamente eliminada y cuya composición demográfica ha estado basada principalmente en oleadas sucesivas de migrantes que han llegado durante más de 400 años al espacio de Cuba, del Caribe y de América Latina de manera general. Emigrantes que vienen tanto de Europa en una diversidad también de condiciones y con sustratos culturales muy diferentes. No solamente tenemos emigrantes españoles, sino también emigrantes franceses, ingleses, alemanes. Por supuesto, una vez que comienza la trata esclavista con el auge de la plantación, tanto en el Caribe como en el sur de los Estados Unidos, también tenemos también el fenómeno de la entrada masiva de esclavos africanos. Estamos hablando de un número importante, más de 14 millones de esclavos africanos extraídos forzosamente del continente y que también entran a formar parte de ese conglomerado social, cultural, que poco a poco, a través de interacciones culturales diversas, mezclas étnicas entre diferentes grupos, complejizan la forma a través de la cual nosotros tenemos que contemplar también el ejercicio de lo social en América Latina y el Caribe, que tiene que ver con cuestiones étnicas, pero también con culturas de base y con las resultantes de esa mezcla, de ese proceso de hibridación cultural que resultó, digamos, en un abanico humano realmente diverso y complejo. En primera instancia tenemos los problemas culturales que se derivan de ahí, que tienen que ver, digamos, con diversos conflictos como, digamos, los prejuicios raciales, el racismo en sí mismo, la estratificación clasista de la sociedad, generando un sistema de accesos y de prácticas culturales muy diferenciados y que solo lentamente, a través de un proceso gradual de transformación, comienzan a integrarse también en una idea general de lo que es la cultura nacional y la identidad colectiva. Y este es un problema no menor al que quizás podamos después hacer referencia en otro sentido. Hay una cuestión que yo creo que es muy interesante y muy importante a considerar, que es la cuestión económica. El mundo colonial por lo general arrastra prácticas económicas que laceraron muchísimo los territorios, sobre todo las políticas de extractivismo de recursos naturales,
la transformación radical del paisaje en una isla como Cuba, por ejemplo, que tenía un paisaje básicamente boscoso, de bosque tropical. Ese escenario natural fue arrasado para convertirlo en grandes plantaciones, plantaciones azucareras, plantaciones cafetaleras, por supuesto el desarrollo del ganado, la extracción de maderas preciosas, la minería en menor escala, no tan intensa como en el caso de la América continental, pero igualmente con polos de desarrollo importantes. De una manera que la economía también se convirtió en una suerte de entidad monoproductiva y por otra parte monoexportadora, en principio a la metrópoli colonial española, después a los Estados Unidos. Recordemos que cuando triunfa la Revolución Cubana en el año 1959, prácticamente toda la industria y toda la tierra productiva en Cuba pertenecía a empresas norteamericanas. Solo para dar un índice, el 70% de la tierra cultivable en Cuba era propiedad de la United Fruit Company, o sea, una sola compañía norteamericana acaparaba el 70% de la tierra agrícola productiva en términos de agricultura, que es un problema que todavía hoy siguen arrastrando, por ejemplo, países como Honduras, Guatemala, El Salvador. Un fenómeno de dependencia que genera otros problemas culturales como es la violencia, el empobrecimiento, el analfabetismo. O sea, hay muchas cuestiones sociales que están conectadas precisamente a determinados manejos de la economía que por supuesto se interconectan también con ese proceso extendido de evolución histórica. Para complejizar más la situación, después del triunfo revolucionario ya sabemos que Cuba, a partir de esta, digamos, relación tensa, casi de manera permanente en términos políticos con los Estados Unidos, pierde también la capacidad de exportación hacia un mercado que recibía prácticamente todas las producciones cubanas. Por lo cual, en esa especie de oscilación también en el entorno de la Guerra Fría, Cuba encuentra como una entidad aliada, hermana, en la comunidad de los países socialistas en Europa y a partir de ahí la alianza con la Unión Soviética, sobre todo a partir de los años, principios de los años 70, la entrada de Cuba al llamado Consejo de Ayuda Mutua Económica, el CAME socialista, entra en otro ciclo de dependencia, que es la dependencia también de un mercado exportador que es el socialista. Cuando ese mercado socialista colapsa a finales de la década de los 80, a principios de los 90, Cuba pierde igualmente más del 80% de su capacidad de generar Producto Interno Bruto. Y por supuesto, un país que tiene que reinventarse no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista ideológico. Si hay algo que caracteriza a la Cuba posterior a los años 90, es la cuestión de la orfandad ideológica. O sea, ¿dónde está nuestro asidero? La voluntad de seguir construyendo una sociedad socialista ya no tiene, digamos, un asidero ideológico, al menos sólido a nivel internacional. Y eso obliga también a buscar muchos caminos alternativos, muchas rutas básicamente de supervivencia, que yo creo que es un ciclo en el que todavía se encuentra la Cuba de hoy, ¿no? O sea, ¿cuál es el camino, cuál es la ruta a seguir en términos de desarrollo económico y hasta qué punto ese desarrollo económico o esa alternativa para generar prosperidad, sostenibilidad, es compatible con un modelo social que es el del socialismo, que implica básicamente mantener las llamadas conquistas sociales de la revolución, que son la educación, el acceso universal y gratuito a la educación, a la salud pública, al ejercicio de determinados derechos culturales, como es la práctica del deporte, el acceso a un sistema de formación artística, que ya sabemos que son, digamos, territorios en los que Cuba puede dar de alguna manera un ejemplo, yo creo que realmente elocuente al mundo, ¿no? Incluso cuando el escenario de hoy nos presenta, digamos, una realidad en la que muchos de esos servicios o muchas de esas garantías han sufrido inevitablemente los efectos no solamente de una crisis
nacional, o sea, contextual, sino los efectos de una crisis global. Recordemos que hemos pasado por 2 años de pandemia, actualmente en una situación de crisis económica internacional, de la cual Cuba no es ajena, ¿no? O sea, si algo caracteriza precisamente a la sociedad cubana posterior a los años 90 es esa capacidad también de reconectarse para bien y para mal con los flujos de las dinámicas globales que está aconteciendo a nivel internacional, lo cual pasa por todas las esferas de la vida en Cuba, desde lo social hasta lo económico y lo cultural. En el caso de la cultura, por ejemplo, que es el territorio en el que yo prácticamente he trabajado siempre, ha obligado también a insertarse dentro de esas nuevas dinámicas, ¿no? Que implica saber y conocer qué está ocurriendo a nivel internacional, cuáles son las tendencias del mercado, sobre todo en el caso, por ejemplo, de las artes visuales, de la música, de la literatura, lo cual en determinados momentos yo creo que ha dejado muy buenos dividendos, ¿no? Recientemente acaba de concluir la última edición de los Grammy Latinos y tenemos muchísimos cubanos premiados dentro de un evento de esa naturaleza, lo cual, por ejemplo, hasta la altura de los años 80 era un fenómeno prácticamente impensable porque Cuba estaba ajena a ese estado de ocurrencia, si lo llamamos si lo llamamos de alguna manera. Entonces yo creo que esas son algunas de las complejidades más importantes, ¿no? Y la central yo creo que tendría que ver con cómo se va a compaginar la necesidad de una transformación social, sobre todo una transformación radical de la economía, con la posibilidad de preservar esas determinadas conquistas sociales que tienen que ver con el acceso universal y gratuito a la salud, a la educación pública, a determinados servicios, lo cual, digamos, no es una labor, no es una labor sencilla, ¿no? Recordemos que Cuba ha tenido que abrirse, por ejemplo, a industrias que pueden generar grandes dividendos a corto y mediano plazo, como el caso del turismo, pero que son extremadamente agresivas en términos ambientales, en términos sociales, en términos culturales, ¿no? Si uno evalúa, por ejemplo, lo que está sucediendo con el turismo hoy en Cuba y cómo ha, por ejemplo, acaparado la capacidad de inversión del país, creando un desbalance frente a la inversión en otras áreas como pueden ser precisamente la educación, la salud, la agricultura, que son claves para definir el desarrollo del país, ¿no? Podemos tener playas muy bonitas, podemos tener excelentes campos de golf, hoteles de lujo, que si no tenemos un sector capacitado, preparado para brindar servicios, si no tienes un contexto también de relativa seguridad y de interés, pues realmente la balanza tiende a irse de un solo lado, ¿no? Por eso la cuestión del turismo hay que siempre, yo creo que examinarla con muchísimo cuidado, porque también tiene un costo ambiental importante. Hoy, por ejemplo, uno ve que hay mucho interés en la inversión del turismo de playa, del turismo satelital, por llamarlo de alguna manera, que incluye también la cuestión de los campos de golf. Y le digo satelital porque son turistas que llegan, aterrizan, van al hotel, disfrutan de la playa y después regresan a su casa. O sea, no llegan a conocer el lugar al que fueron de una manera profunda, no conectan con la gente, no conectan con la economía, con la cultura. Y no creo que ese sea un modelo sostenible para Cuba. Los mismos campos de golf, por ejemplo, generan una demanda de agua potable para el mantenimiento de un césped que en una isla rodeada de mar no es un problema menor a considerar. Cuba ahora mismo tiene una crisis con toda la cuestión de climática a nivel global, eh, está viviendo los efectos precisamente de esas sequías prolongadas en las cuales durante los últimos años ha habido meses en los que resulta realmente crítico mantener un abastecimiento regular de agua potable para la población, sobre todo en zonas del centro, del oriente de Cuba, a las que por lo general llegan menos precipitaciones. Entonces, si a eso sumamos
cuestiones ambientales como es mantener un campo de golf, pues realmente el problema se convierte en un tema realmente crítico, sin contar que son espacios que estamos de alguna manera cancelando para el desarrollo agrícola, para la práctica de otro, digamos, de otras políticas y de otras formas de desarrollo. Eh, entonces hay muchas cuestiones, a veces parecen desconectadas. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el turismo con la cultura? ¿Qué tiene que ver el turismo con la sociedad? Pero yo creo que hay que hacer siempre un balance muy cuidadoso, sobre todo porque Cuba es parte de una región que ya ha vivido con antelación muchas de estas dinámicas. Yo siempre digo que en el caso del turismo hay que mirarse en el espejo también de lo que ha sucedido en otras islas del Caribe. Y por ejemplo, en el caso de Jamaica, que ha sido destructivo la inversión en algún momento en el turismo de crucero, está comprobado y hay estudios que lo sostienen, el nivel de impacto, no solamente sobre la costa, sobre el ecosistema costero, sino también sobre los propios mares, la fauna marina, el arrecife, el nivel de basura que genera también un crucero en su tránsito por el Caribe, los peligros derivados del vertimiento de aceites, de combustibles también que están de alguna manera ligados a esta tipología específica. Y estamos hablando solamente de una. Y en un país, por ejemplo, como Cuba, que tiene una diversidad natural tan rica, yo me pregunto si no sería más efectivo, por ejemplo, apostar por un tipo de turismo de naturaleza, de turismo rural, que hoy en día es muy popular en el mundo. Acá mismo en Portugal, por ejemplo, se hace mucho turismo de senderismo, de ruta, de descubrir lugares, aldeas históricas, y eso de alguna manera genera ciertos encadenamientos que económicamente son muy productivos. Cuando se convierte una pequeña villa, por ejemplo, y yo creo que eso sucedió en algunos lugares muy puntuales de Cuba, pero son experiencias que no están generalizadas. Yo siempre pienso, y lo pienso como un caso positivo, un destino turístico como Viñales, por ejemplo, que tú conoces perfectamente. Un destino que en términos naturales tiene una riqueza increíble, es prácticamente un destino virgen si consideramos el nivel de conservación que tiene allí la naturaleza y digamos el impacto despreciable también de la actividad humana sobre el territorio. Digo despreciable en el sentido de que no se ha sentido ese impacto, aun cuando es un destino que en su momento pico tuvo una enorme cantidad de visitantes. Pero el alojamiento en Viñales, por ejemplo, prácticamente estaba asociado a casas de personas, lo cual era muy interesante para un turista promedio, la posibilidad no de irse a un hotel que genera otros gastos en términos de consumo energético, en términos de consumo también de combustible, derroche de comida, gastos en lavandería, en mantenimiento de equipos, etcétera, 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 cuando esos gastos se incorporan también dentro de la dinámica hogareña en una menor escala. La comida que se ofrece en esas casas de visita es comida que viene directamente de los productores agrícolas. O sea, uno en un tramo de 50 a 100 metros tienes el alojamiento y tienes la zona donde se produce también lo que estás comiendo. El guía que te ofrecía o que te ofrece aún los recorridos a caballo, excursiones de senderismo por el valle. En el valle están los productores de tabaco, están los productores de fruta. En fin, era un gran ecosistema, todo de una forma muy natural, asociado precisamente a un polo turístico sin que genere una huella ambiental riesgosa para la naturaleza, ¿no? Y yo creo que experiencias así tienen que ser leídas dentro de su productividad también para el futuro de Cuba, porque hay muchos entornos dentro de la isla. El que ha tenido la oportunidad de recorrer Cuba lo sabe, que hay entornos vírgenes también para el desarrollo de un turismo menos agresivo y quizás sea mejor apostar por menos ganancias, pero también por preservar el ambiente para las futuras generaciones, ¿no? Y todo lo que eso implica en términos de encadenamiento social, porque son ingresos que no van directamente, digamos, al Estado, sino que se distribuyen equitativamente
dentro de los productores directos, que son en un final quienes trabajan la tierra, quienes la hacen producir y que, bueno, por supuesto pueden tributar al Estado a través de un sistema de impuestos determinado, ¿no? Y lo otro es que yo creo que también quizás esta sea la cuestión más compleja, ¿no? En el caso cubano, tiene que ver con la determinación de una alternativa ideológica en el espectro quizás digamos, de los elementos base del socialismo, pero que tiene que definitivamente reconocer qué cosa es la sociedad cubana hoy, ¿no? Una sociedad que se ha estratificado muchísimo en términos sociales. Incluso yo diría que hoy es perfectamente reconocible un sistema de clases sociales en Cuba que tienen que ver con acceso económico, que tienen que ver también con determinadas formas de derecho que no los garantiza el Estado solamente a través de la Constitución, sino que tienen que ver con el empoderamiento a partir del desarrollo de determinadas actividades, ¿no? Actividades que tienen que ver directamente con las nuevas formas de la economía, de empresas pequeñas, medianas, grandes, pero que pertenecen a ese sector medianamente privado en Cuba, y clases que han heredado un sistema de privilegios también asociados a un funcionariado, a una esfera política de diverso tipo, que han tenido ciertas prebendas también para el acceso a determinados privilegios en términos de formación, en términos de acceso incluso a un nivel de vida que no es el de la población cubana regular, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una fractura que yo creo que hoy alcanza una distribución de 70-30, 80-20% de la población cubana, evaluándolo discretamente, que habría que resolver de alguna manera si lo que se pretende es precisamente continuar, digamos, en el relato ideológico de una distribución socialista de los derechos, ¿no? Y yo creo que pasa por este va a ser será el punto más conflictivo para lo que viene en términos de poder político también, ¿no? Recordemos que estamos viviendo hoy un escenario en el que el poder político, al menos en términos de representación, lo ocupa una generación por primera vez que no es la generación que hizo la Revolución Cubana. O sea, con la salida en primera instancia de Fidel y después de Raúl Castro del poder y la elección de un primer presidente, que yo le digo un primer presidente civil, implica un cambio en términos de representación frente sobre todo a las nuevas generaciones de cubanos. Ya no hablemos digamos, de la generación que creció con la revolución, que básicamente es una generación que ya tiene más de 50, 60 años, sino de lo que viene detrás, que lee la representación política y lee lo social en un contexto que está en diálogo permanente con las tendencias globales y los escenarios del poder político global. O sea, hoy cualquier persona menor de 40 años, de 35 años en Cuba, está pendiente constantemente de lo que está sucediendo en el mundo a través de su celular, o sea, lo tiene en la mano, no necesita del periódico Granma, no necesita de la televisión cubana, de los medios oficiales para saber qué está ocurriendo en el mundo. Cosa que antes de los años 80 era completamente diferente. No vamos a decir los 80, podemos decir el año 2010, porque Cuba empieza a introducirse públicamente la Internet de acceso público a partir básicamente de los años 2010, 2011 y una democratización del acceso a través de la telefonía móvil, pagable, vamos a decirlo así, con una tarifa medianamente alcanzable para el ciudadano común, muy recientemente, solamente año 2017, 2018. Y eso es un escenario tan reciente ya ha implicado muchos cambios. El primer cambio, por ejemplo, tiene que ver con la diversificación de las fuentes de información dentro de la propia Cuba. Hoy tenemos a los medios oficiales del Estado, pero también un ecosistema de medios informativos que forman parte de un afuera y que dan cuenta de otras noticias también de Cuba,
incluso muchas noticias que incomodan al relato político oficial y que son parte del diario de cada persona. También, por supuesto, el acceso a las noticias internacionales. Hoy un cubano sabe inmediatamente, incluso antes de que salga en la prensa oficial la noticia, quién ganó las elecciones en Argentina, quién está de concierto y de gira en Estados Unidos, cuáles son las tendencias para las próximas elecciones norteamericanas, qué está sucediendo en Europa. O sea, el cubano hoy tiene un espectro de información que no depende solamente del Estado y de sus instituciones, y que conforman también su imaginario político. O sea, no podemos desconocer cuando pensamos el futuro de Cuba, que estamos hoy ante una tipología de ciudadano que ya no es el ciudadano que se formó con la revolución y que tenía una sola fuente de acceso a la información. El público está hoy mucho más diversificado y por lo tanto espera tendencias no solamente políticamente innovadoras, sino también a tono, digamos, con sus, vamos a llamarlo así, estéticas políticas, porque la política hoy también tiene una estética, tiene una forma de presentarse, si no, sería imposible pensar cómo llegaron a la presidencia digamos, candidatos como Trump en su momento en los Estados Unidos o el propio Milei que acaba de triunfar en Argentina, ¿no? O sea, hay una estética que puede que no le guste a muchos, que le resulte incómoda, que le resulte conservadora en extremo, eh, que proclame valores de la ultraderecha más rancia, pero esas, digamos, son tendencias políticas que saben venderse muy bien. En su momento Bolsonaro en Estados Unidos, en Brasil, perdón, también lo hizo, apelando precisamente a los segmentos de público que podían arrastrar votos y llevarlos precisamente a la posición en la que querían estar, que era la posición de poder para articular determinadas políticas. Entonces yo creo viéndolo críticamente, ¿no? Y aquí pues, evidentemente te doy una apreciación que es absolutamente personal, no es la de un politólogo informado, ni mucho menos. Pero yo creo que le ha faltado también ese sello de originalidad también al tránsito del poder militar al poder civil en Cuba, ¿no? En términos de representación. Cómo dialogar, ya no voy a decir venderse para no comercializarlo demasiado, pero sí cómo establecer un diálogo creativo con las nuevas generaciones a través de una política que yo creo que su fórmula, por ejemplo, de carencia de éxito, tiene que ver en pensarse precisamente desde la idea de la continuidad, ¿no? Nosotros vamos, porque la idea de la continuidad puede ser la idea también como no voy a traer nada innovador, simplemente seguiré repitiendo la misma fórmula, ¿no? En un momento en que hay una generación que demanda un cambio, al menos un cambio de representación. Y eso evidentemente trae complejidades, no solamente para el diseño de la política al interior de Cuba, sino cómo se va a pensar, y yo creo que ahí está la cuestión compleja, cómo se va a pensar frente a un diferendo tradicional que es el diferendo político con los Estados Unidos. Que yo creo que ese es un dilema que hemos heredado de una forma vieja de hacer política. Obama en su momento lo presentó en ciertos términos que no gustaron en Cuba, la idea de poner un punto y aparte y comenzar a construir una relación nueva. Hay mucha gente fuera de Cuba y dentro de Cuba que se opone a esa visión, pero yo creo que el camino tiene que repensarse de alguna manera en la idea de construir algo nuevo, más allá de un conflicto heredado de la Guerra Fría, al que ya no responde ni siquiera la antigua Unión Soviética, ¿no? Ni la actual Rusia ni la actual China se piensan política ni económicamente dentro del escenario que fue la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué tendríamos que seguir nosotros heredando esa vieja fórmula, ¿no? Yo creo que el futuro tiene que partir de sentarse en primera instancia. Muchos dicen, bueno, es lamentable que el futuro de Cuba dependa de la relación con Estados Unidos. Y es que es inevitable, geopolíticamente, somos vecinos de una de las potencias mundiales en términos económicos, pero también del diseño geopolítico. Entonces, si la transformación pasa por sentarse con ese poder, pues habrá que sentarse con ese poder, tener la valentía suficiente también para reunir los argumentos, cuáles son los principios
a los que no quiere renunciar Cuba en términos de política social, pero evidentemente hay mucho que las transformaciones económicas están poniendo en solfa, ¿no? Incluso muchos hablan hoy, y yo creo que con cierta autoridad, de una transformación que va hacia una tipología de capitalismo neoliberal muy cercana a lo que vivió América Latina en finales de los años 80, principios de los años 90, ¿no? Una absoluta desregulación por parte del Estado, que se muestra muy atento por ejemplo, a esta nueva fórmula de la empresa privada de mediano tamaño, de mediano y pequeño tamaño, pero por otro lado tiene una entidad absolutamente desregulada dentro de la economía, que es, digamos, la zona económica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ¿no? Esa gran empresa que es GAESA y que no rinde cuentas ante la Asamblea, no tiene un mecanismo de fiscalización, no responde a un control del Estado. O sea, es como una especie de Estado dentro del Estado que genera mucha anomalía. Sobre todo estos desbalances, por ejemplo, que tienen que ver con la inversión en el turismo, ¿no? Entonces yo creo que la fórmula eh, para el futuro será siempre una fórmula arriesgada, ¿no? Pero como se dice en el argot popular, el que no arriesga no gana. Entonces quizás tengamos que comenzar por arriesgar algo para poder construir futuro. Creo que en primera instancia esos son algunos de los problemas fundamentales, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de un país, bueno, y el que no haya visitado nunca Cuba y quiera hacerlo por primera vez, se dará cuenta. A mí siempre me pasaba, y esa era una experiencia sostenida a lo largo de los años. Sabes que trabajé muchos años conectado con los procesos de relaciones internacionales, de intercambio de estudiantes en la Universidad de La Habana, y siempre nos pasaba algo muy interesante, y era que los estudiantes llegaban la primera semana, la segunda semana, se encontraban con muchísimos problemas para la adaptación, el contexto, la cuestión monetaria, cómo entender cómo funcionaban las cosas en Cuba, pero cuando terminaba el semestre, los estudiantes quedaban encantados. Se iban llorando de Cuba, despidiéndose de las familias con las cuales compartían durante el semestre, mantienen relaciones sostenidas, regresan después con su familia, incluso estudiantes que antes de culminar el semestre ya tenían a su familia visitándolos como turistas en la isla, y ellos actuando como guías en La Habana Vieja, llevándoselos de excursión a otros destinos, a otras ciudades del país. O sea, el proceso de reconversión era muy interesante. Yo creo que eso siempre ha sido parte de la paradoja cubana, ¿no? Uno dice, bueno, en Cuba es verdad, hay muchos problemas, hay una crisis tremenda, pero uno descubre también un sistema de valores que hasta cierto punto es único en el mundo, que tienen que ver con la seguridad ciudadana en primera instancia, pero yo creo que con ese sustrato cultural acumulado, ¿no? A lo largo de años en ciudades, por ejemplo, que son ciudades patrimoniales, que ya es muy difícil de encontrar en otro lugar del Caribe, por ejemplo, La Habana, Santiago de Cuba, Trinidad, Camagüey. Son todas ciudades que tienen una riqueza arquitectónica, patrimonial, que realmente impresiona mucho a quien la visita. Por otro lado, la riqueza cultural, uno puede disfrutar de unas playas magníficas, pero también de pronto irse al bosque, hacer senderismo, descubrir otros lugares. Y la gente, ¿no? Que la gente es muy cálida, son muy buenos anfitriones, y yo creo que eso, de alguna manera, hace que Cuba se convierta en una especie de joya inexplorada, ¿no? Que por otra parte estuvo muy oculta a la mirada internacional durante muchos años, ¿no? Y llegar a Cuba es como descubrir, tiene por una parte el interés de la isla socialista en el medio del Caribe, tan cercana a los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una fórmula así haya sobrevivido? Y por otra, esta cuestión que tiene que ver con el interés cultural, ¿no? Pues no es solamente que los estudiantes vayan a aprender la lengua, que vayan a aprender el español en un contexto caribeño que tiene su singularidad. Ya sabemos que el español de Cuba y del Caribe de manera general tiene una variante hasta cierto punto distanciada del castellano tradicional,
sino que van a aprenderlo conectado también a una cultura que es muy rica, una cultura que tiene una historia muy densa y así lo atestigua, digamos, su tradición pictórica, su tradición musical, su tradición literaria. Cualquiera de esos universos se convierte también en un espacio de deslumbramiento para quien visita Cuba, ¿no? Y de hecho hoy en Estados Unidos, por ejemplo, hay un grupo importante de estudiosos de la cultura cubana que tienen una conexión importante con Cuba y Cuba se convierte como una especie de asunto también central dentro de su modelo pedagógico, dentro de su modelo investigativo. Y es cierto que, por ejemplo, a quien le interesa la investigación sobre el Caribe, en Cuba tiene un espacio realmente importante de referencia por la riqueza de sus fondos bibliográficos, y también por la cuestión efectivamente de la seguridad, ¿no? O si lo comparamos con otros escenarios de la propia región caribeña que pudieran ser una referencia para determinados estudios. Por eso Cuba tiene, digamos, esa doble posición, ¿no? Puede generar temor en principio, pero también resulta de una riqueza muy relevante cuando hablamos de una referencia para hacer un semestre, para hacer un programa de intercambio. Y creo que eso lo hemos vivido de alguna manera durante este proceso de años, ¿no? Si algo ha dinamitado el incremento o la detención de esos flujos de estudiantes entre Estados Unidos y Cuba, por ejemplo, ha sido solo por una cuestión política, ¿no? No, tenemos gobiernos, eh, re- eh, no son republicanos, ¿cuál es la otra, la otra fuerza? Ya, o sea, los demócratas son los que por lo general están más abiertos han abierto las políticas de intercambio. Cuando tenemos un gobierno republicano suelen de alguna manera restringirse esos proyectos, esos programas y durante la época de Trump, por ejemplo, experimentaron un decrecimiento significativo por la activación de títulos de leyes que hoy siguen vigentes, ¿no? O sea, hay leyes que vienen desde los años 70 que rigen esta cuestión del embargo, del bloqueo económico, pero también capítulos especiales de los años 90, la James Burton, la Torricelli, que de alguna manera laceran también esas posibilidades de intercambio, ¿no? Pero yo recuerdo momentos, por ejemplo, a inicios del siglo XXI, estoy hablando del año 2000 al 2003, había un intercambio que podía superar los 1.000 estudiantes norteamericanos por semestre solo en la Universidad de La Habana, por no hablar de otras universidades o instituciones culturales del país. Yo creo que ojalá podamos volver en algún momento a ese escenario, porque es el que puede dar cuenta en definitiva de cuánto tiene que aprender un pueblo de otro y estrechar precisamente esos vínculos que están más allá de la política, ¿no? Yo creo que hay una conexión entre pueblos, hay una conexión también cultural eh, que vive por debajo de la política, aunque la política en definitiva llegue a afectarlos, ¿no? O estamos hablando de solamente pensar en una comunidad de cubanos que supera los 2 millones de personas en los Estados Unidos, ahí hay una conexión entre los dos países, ¿no? Y Sí, tiene que haber también como una forma de ser de los cubanos que está aconteciendo en territorio norteamericano. Y creo que será para el futuro un territorio infinito de estudio en términos sociales, en términos políticos, en términos culturales. ¿Qué está haciendo la comunidad cubana allá? ¿Cuáles son sus sistemas de relaciones con Cuba? No sí. solamente en términos, por ejemplo, lingüísticos, culturales, sino también económicos. Esa es una diáspora que de alguna manera actúa sobre la economía cubana. O sea, hay muchas zonas para investigar, más allá de las que tradicionalmente conectaban a Cuba con los Estados Unidos como parte de una dinámica regional. Yo recuerdo hace unos años, por ejemplo, estábamos en un congreso en New Orleans y tenía un colega cubano allá, historiador, que estaba haciendo su doctorado
en torno al tema de las conexiones de la industria bananera entre New Orleans y Baracoa. Pues resulta que en la primera mitad del siglo XX había una línea exportadora de banano, de plátano, que tenía como destino precisamente la ciudad de New Orleans. Y los barcos iban directamente de New Orleans hasta Baracoa a recoger el plátano. O sea, hay una conexión que no pasaba ni siquiera por La Habana, que tenía que ver con ciudades caribeñas. Venían a Baracoa, en el oriente de la isla, de ahí iban a Haití, a otras islas del Caribe, a Jamaica. Y evidentemente ahí hay conexiones, trasiegos, que de alguna manera van conectando culturalmente cada una de esas ciudades. Personas que migran, tradiciones culturales que se conectan una a la otra. Y estamos hablando simplemente de un caso específico. La industria de la minería conectó a muchas ciudades del oriente de Cuba, los polos de extracción del níquel, por ejemplo, con muchas ciudades norteamericanas. Eran pequeños pueblos, por ejemplo, que se construían con casas que venían de los Estados Unidos directamente, venían prefabricadas y se montaban. Y se hacía un pueblo para las personas que iban a trabajar en la industria del níquel. O sea, hay una ciudad en Cuba que se llama Omaha, como la ciudad norteamericana. De hecho, hay un libro de uno de nuestros premios nacionales de literatura, eh, que es una novela, ¿no? Un relato ficticio, pero que tiene que ver con esa conexión entre norteamericanos y cubanos. O sea, el mundo de exploración yo creo que es infinita, ¿no? Más allá de, digamos, de las cuestiones que tradicionalmente asociamos al folclorismo caribeño, ¿no? Que tiene que ver con la playa, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la diversión, pero las relaciones culturales en realidad son un poco más densas, ¿no? Sí, no, sabes, para mí el gran problema hoy en día, lamentablemente, es Biden, porque parece que no está interesado en abrir las relaciones con Cuba. Siempre hace caso a Menéndez, que es otra cosa, que siempre ha mantenido una postura bien fuerte contra Cuba. Pero Mm. yo siempre bromeaba con mis estudiantes diciendo que, mire, para la mayoría de los norteamericanos, la historia cubana empezó en 1959. Así que no conocen el tema de Batista y de Machado y esas otras cosas que tienen mucho que ver con, bueno, con el comienzo de la revolución. Y eso para mí es el gran problema, porque con esa comunidad de Miami que tiene una perspectiva bien fuerte, bien, Mm. obviamente muy anti-Castro, es que no permiten que los estudiantes, que digo, los estadounidenses, que conozcan esa parte de la historia cubana. Claro, Y sí. eso es lo que necesitan saber, porque una vez que Mm. sepan eso, puede que cambien un poco su postura. No, por supuesto. O sea, estamos hablando de una relación que empieza tan antiguamente como finales del siglo XVIII, ¿no? O sea, hoy se ha establecido que los primeros contactos sólidos que unen a la economía cubana con Estados Unidos tienen que ver con el fin de la ocupación inglesa de La Habana en 1762. Y a partir de ahí comenzó una conexión económica entre la Florida y La Habana, sobre todo, que perduró. Y el interés de los presidentes norteamericanos, y estamos hablando de un interés de gobierno, no de una persona, por Cuba es tan antiguo como Thomas Jefferson. Sí, Hay muchos documentos que lo registran a lo largo del siglo XIX la voluntad de los Estados Unidos de integrar, ya fuera a través de la anexión o a través de la compra, a la isla de Cuba como un estado de los Estados Unidos. Por eso decía que la cuestión geopolítica es estratégica para pensar también esa relación, ¿no? Porque Estados Unidos consideró a Cuba en cierto momento como una extensión natural de su territorio y evidentemente cuando hablamos ya de la historia del siglo XX, en el que tienes una primera mitad dominada por intervenciones de los Estados Unidos, y estamos hablando de intervenciones militares directas en muchos territorios del Caribe y de Centroamérica, ahí tienes a Haití, tienes a Granada, tienes a República Dominicana, Puerto Rico, la propia Cuba, y Venezuela, en Centroamérica tienes Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador. O sea, evidentemente hay un mapa que muestra
el interés sostenido de los Estados Unidos por controlar geopolíticamente lo que está sucediendo en eso que en algún momento llamó su patio trasero, ¿no? Y por lo tanto, lo que ocurra aquí tiene que ser controlado por nosotros, en términos de dependencia económica, pero también de situación política, ¿no? Y la primera historia republicana de Cuba en el siglo XX está dominada por esa relación. Hay que recordar siempre que la constitución cubana de esa primera república que se inaugura en 1901 nace con un apéndice que tiene el nombre de un congresista norteamericano, y es la enmienda Platt. Esa enmienda Platt situaba sobre la constitución cubana el fantasma de la posible intervención militar que se hace efectiva en varios periodos de esa primera república. La enmienda Platt garantizaba, siempre que hay una situación de incertidumbre política, el ejército norteamericano tiene la potestad de intervenir en los asuntos para la pacificación y tal y tal. Más allá de la posibilidad de establecimiento de las bases carboneras, militares, y ahí está hasta hoy la base de Guantánamo para atestiguar que es una historia que de alguna manera sigue viva. No estamos hablando de letra muerta. La enmienda Platt terminó o se suprimió de la Constitución en 1934, pero ahí está todavía la base naval de Guantánamo. Para recordar precisamente que la geopolítica supera también la letra constitucional. O sea, más allá de las cuestiones establecidas por la historia, hay un interés y ese interés no se puede obviar. Por eso yo siempre pongo la coletilla, ¿no? De que la negociación con los Estados Unidos no es una negociación fácil, porque implica también activar muchos traumas que tienen que ver con la historia de la propia soberanía cubana, ¿no? O sea, esa lucha por la soberanía pasa también por que hoy tenemos huellas visibles, palpables, del interés geopolítico por cancelarla, ¿no? Tal y como sucede con el caso de Puerto Rico. O sea, si no nos resulta suficiente el ejemplo de la base naval de Guantánamo, tenemos a Puerto Rico para ver hasta qué punto esa cancelación de la soberanía es todavía una oportunidad factible, ¿no? Para el gobierno de los Estados Unidos. Y evidentemente no creo que en el caso cubano la alternativa sea la de Puerto Rico, que tiene su historia particular. Pero hay un, digamos, un sustrato social y que tiene que ver precisamente con esas conquistas universales de salud, de educación, de cultura, a las que yo creo que ningún cubano quiere renunciar, ni de adentro ni de fuera. Incluso en lo que pudiéramos llamar hoy una suerte de oposición cubana, sobre todo la más soft, siempre hay una oposición radical, pero yo creo que mucha parte de esa oposición eh, está en sintonía con la idea de mantener determinadas conquistas sociales, que son básicamente una posición de, ya no vamos a llamarla socialista, pero sí una posición de izquierda. Eh, y sobre la base de esos consensos habrá que construir también el futuro el futuro de la nación. Pero bueno, esperemos a ver a ver qué ocurre. Estamos llegando casi a las 11. Terminamos con esto. Ya tienes un libro que vas a publicar. Cuéntanos un poco de ese libro. Sí, en estos momentos estoy, como te contaba, trabajando en varios proyectos. Yo empecé hace unos 3 años en una línea de investigación que me interesa muchísimo y que tiene que ver precisamente con la cuestión de la diversificación de ese ecosistema digital cubano, un ecosistema digital que ya no está solamente, hace que la información no esté solamente en manos del Estado y sus instituciones, sino que provenga de muchas fuentes diversas. Y dentro de esa diversidad de focos de producción de información, me interesa mucho la cuestión narrativa, evidentemente por mi formación que viene del mundo de los estudios literarios, porque se trata de una nueva generación que le interesa no solamente producir información, dar cuenta de un hecho, de un acontecimiento, sino de hacerlo creativamente. Yo creo que eso es parte también de la búsqueda de nuevas estéticas políticas, de nuevas estéticas comunicacionales,
el hecho no solamente de ofrecer datos, de ofrecer información sobre algo, sino hacerlo de una manera que resulte atractiva para el lector, convertirlo, por ejemplo, en una historia. Y en ese proceso, a mí me interesa mucho cómo se apropian de mecanismos que son tradicionales de la ficción narrativa, ¿no? Hoy hay un territorio de producción muy interesante que es el de la no ficción, y que yo creo que es muy interesante a nivel internacional lo que está sucediendo. Y bueno, nada, me interesa en primera instancia ver cómo se está produciendo el fenómeno en Cuba. Ya publiqué hace un par de años una antología de nuevas voces y de nuevos medios que están, digamos, en esa línea. Y quisiera ahora seguir con algunos autores específicos que yo creo que han ido consolidando también un discurso en torno a la Cuba contemporánea. Mujeres, por ejemplo, que ven el escenario de la pandemia o que ven la situación social de Cuba desde una posición periférica, como puede ser, por ejemplo, vivir en Mantilla, en La Habana, que tiene que ver con esa Habana del sur, con la Habana no turística, con una Habana donde se está acumulando la pobreza, digamos, la precarización de la vida cotidiana, mujeres que narran su experiencia también como madres solteras o frente a la violencia, y así sucesivamente. Yo creo que hay muchas voces que pueden resultar interesantes, ¿no? Y por otra parte, estoy ya desde hace un año y medio trabajando en una columna también para un Cuba, una publicación independiente también cubana, en la que estoy tratando. Este es un proyecto con el que me divierto mucho porque tiene que ver con formas particulares del español de Cuba, que son es como una suerte de variante también muy peculiar en el entorno de la lengua española a nivel internacional. Y estoy tratando de rescatar algunas cuestiones que marcan de manera significativa, pero creo que también de manera jocosa, la peculiar manera que tenemos los cubanos de hablar el español, cuáles serían algunos de nuestros trucos, algunas de nuestras anécdotas singulares, hasta qué punto aportan también otras lenguas a ese ejercicio de la configuración de una variante particular. Ahí he tenido la oportunidad de encontrarme con muchas cosas interesantes que vienen de las lenguas africanas, por ejemplo, del yoruba, del bantú, pero también de comunidades como la comunidad gitana, por ejemplo, que hoy también tiene una posición de subalternidad en el ecosistema de las lenguas españolas. Y quisiera convertir eso en una especie de libro que permita también acercarse de una manera diferente a Cuba, no a través del español estándar, tradicional, sino precisamente a través del español que se habla en la cotidianidad. Por eso le he titulado Apuntes sobre lingüística y no sobre lingüística, porque tienen que ver con la lengua popular. Yo creo que cuando esté listo el libro será una puerta de entrada también para quien quiere conocer Cuba, insertarse en sus dinámicas culturales, poder hacerlo acompañado de esta especie de guía también para hablar en cubano y no necesariamente para hablar español. Entonces espero que Sería, lo disfruten. sería el cubañol, ¿no? En vez de Sí, el español. cubañol, algo así. No, mis estudiantes de Texas aprendieron esta expresión, a ver si te suena. Háblate tanque. ¿La Sí, conoces? claro, por Háblate. supuesto. Así que, Sí, porque tanque es un término que viene del lenguaje presidiario. Es muy interesante cómo la terminología, por ejemplo, de determinados grupos, incluso grupos que son marginalizados o cuya habla se considera vulgar, poco a poco va pasando, a veces entra en la música o entra a través de un refrán particular y de ahí se conecta directamente con el habla popular. Y por ejemplo, habla tanque es como una expresión que el reggaetón y este nuevo género que es el reparto han popularizado muchísimo, ¿no? Y tanque es como una especie de evocativo, ¿no? Un sustituto del nombre. Háblate acere, háblate compadre, háblate tanque. Lo que tiene esa connotación que es mucho más popular, más coloquial. Pero sí, a veces los resultados son sorprendentes. bueno, avísame cuando publicas el libro porque me interesa Sí, por mucho. Porque supuesto. yo quiero que mis estudiantes conozcan, por lo menos, esas expresiones, porque es parte de la historia cubana. Ah, Claro, que no es más allá que, "Wow, buenos días, ¿cómo estás?" Bueno, esas expresiones tienen más sabor. Um, Eso siempre me han fascinado, esas por cosas. supuesto. En cuanto esté, te doy noticias y será un placer que todos lo puedan leer.
No, perfecto. Muy bien, gracias, Ariel. Y No, con gracias a eso, ti, Tom. y con eso concluimos la conversación. Ariel, muchas gracias por tu tiempo y seguro hablaremos pronto en Sí, otro gracias. global, global. Gracias, un placer compartir con ustedes. Gracias. Ups, ay, un momento, tengo que parar esto. Ah, sí, ahí está. Ok.